En el corazón de los Alpes suizos, bajo millones de toneladas de roca, unos ingenieros están construyendo una obra maestra de la tecnología. El túnel de base de San Gotardo. Será impresionante porque tendrá 57 kilómetros, el más largo del mundo. Es la cumbre de la ingeniería de túneles. El túnel de base de San Gotardo debe su éxito a 6 famosos túneles. Cada uno supone en esencia una importante mejora tecnológica que ha permitido a los ingenieros hacer los túneles cada vez más largos. Repasándolos uno a uno, desvelaremos las increíbles historias que hay detrás de estos impresionantes logros de la ingeniería y los inventos que han permitido que cada vez sean más largos. 6 ingeniosos saltos, de uno grande a otro más grande, hasta el más grande del mundo. Grande, más grande, el más grande, el túnel. Todos los días, 2000 trabajadores descienden al oscuro interior de los Alpes suizos. Superando el miedo innato del ser humano a permanecer bajo tierra, afrontan el calor y el polvo por un proyecto de ingeniería monumental. Su misión es construir un túnel que solucionará uno de los mayores problemas de tráfico en Europa Central. Solo hay 4 carreteras en los Alpes y todas ellas están demasiado colapsadas. Pero ahora, los suizos van a acabar con eso. Conectarán su ciudad más grande, Zúrich, con Milán, en el norte de Italia. A partir del año 2017, los trenes de alta velocidad harán el viaje de 200 kilómetros más rápido que un avión. Pero para que esto ocurra, los suizos deben superar un gran obstáculo. Tienen que abrirse paso a través del gigante San Gotardo, que se eleva 2 kilómetros por encima. Y si alguien puede hacerlo, son los suizos. Han convertido la construcción de túneles en un arte. Los últimos 13 años, hombres y máquinas han trabajado contrarreloj para construir esta obra de arte, el túnel de base de San Gotardo. Para entender cómo el túnel de base de San Gotardo puede ser tan grande, tenemos que echar la vista atrás. En el siglo XIX, unos ingenieros londinenses querían construir el primer túnel bajo el agua del río Támesis. Pero primero tenían que evitar que el peso del agua lo aplastase. Paso primero, derrumbamiento. El problema del tráfico londinense no es una novedad. Podríamos pensar que hoy está mal, pero hace 200 años la situación era aún peor. En el siglo XIX, este era con diferencia el puerto más concurrido del mundo. Gran Bretaña era un potente imperio dominante y todo el comercio, o la mayoría, pasaba por el puerto de Londres. Estaba colapsado por 20 filas de naves de grandes mástiles que atravesaban el río. La situación era tan nefasta que para pasar la carga de una orilla a otra podía tardarse más que llevándola a Escocia en carro. El problema era que los puentes que cruzaban el Támesis estaban muy colapsados y construir nuevos no era una opción.
Era complicado pasar de un lado a otro por estos puentes, y lo era porque los navíos tenían grandes mástiles y para pasar por debajo tenían que ser puentes realmente altos con larguísimas rampas de acceso. Un puente no era la respuesta. Entonces, un ingeniero francés llamado Marc Brunel tuvo una visión: un túnel por debajo del Támesis. Pero Brunel sabía que excavar un túnel así no carecía de peligros, y el lecho del Támesis era extremadamente traicionero. Aquí tenemos el Támesis, en un tarro o una pecera, para ser más precisos, y lo que vemos es el río bastante turbio, y en el fondo tierra aluvial y grava. Debajo hay una capa de arcilla, lo que es bueno para excavar, y es lo que tenemos que buscar. El reto para el constructor de túneles es mantenerse en la tierra apropiada para excavar. Si te desvías demasiado habrá problemas. Vamos a probar con nuestra herramienta de hacer túneles. Voy a intentar permanecer en la banda blanca que es la arcilla. El agua está entrando. Me he pasado. Aquí está. Bienvenido, río Támesis. Sin embargo, Marc Brunel creyó tener la solución. Se inspiró en un lugar insólito. Marc Brunel trabajaba en el astillero de Chatham, la tierra de la madera, y se dio cuenta de que había pequeños moluscos llamados teredos que se incrustaban en la madera, y al hacerlo le sorprendió que el túnel no los aplastara. El teredo es un molusco que lleva la concha en la cabeza. Esta tiene bordes serrados y empujando pueden atravesar la madera más dura. Aunque hay un problema. La madera mojada se hincha con el tiempo, lo que podría provocar que el túnel se cerrara y aplastara al animal. El teredo tiene un truco inteligente para evitar que esto ocurra. Segrega una sustancia viscosa que se solidifica en una dura concha que protege su cuerpo blando. Al avanzar, esta capa evita que el túnel se desplome. Marc Brunel hizo lo que ha hecho mucha gente en todas las épocas. Encontró un problema idéntico al suyo y se dio cuenta de que si era capaz de reproducir los elementos clave, podría reproducir el resultado en otro lado. Y en este caso, observó que el teredo había solucionado el mismo problema que tenía él: taladrar algo que posteriormente intentará aplastarlo. Marc Brunel construyó una máquina que aplicaba los trucos del teredo a gran escala. La llamó tuneladora de escudo. La máquina está compuesta por 36 placas de hierro y cada una tiene capacidad para una persona. Unas tablas de madera las protegen de la inestable superficie sobre la que trabajan. Quitan las tablas por turnos y cavan unos 10 centímetros de barro. Una vez que han quitado una capa entera de barro, empujan la estructura hacia adelante con unos gatos. Esto deja al descubierto un pequeño hueco de barro sin proteger. Como el teredo, Brunel cubrió inmediatamente el pasadizo antes de que se derrumbara. Utilizó ladrillos y un cemento extra fuerte para crear un doble túnel resistente. Esta máquina se convirtió en la clave para cavar bajo el Támesis. El túnel del Támesis de Brunel ha sobrevivido hasta nuestros días, pero no queda ni rastro de los horrores que los trabajadores padecieron para construirlo. Ahora nos encontramos bajo el eje de Rotherhithe. Los trabajadores bajaban todos los días desde Rotherhithe y subían las escaleras hasta la tuneladora con el pico y la pala. Imagino que al principio iban bastante bien, aprenderían a utilizar la tuneladora, pero aquí el terreno no era tan malo. Una vez en la mitad, habría sido un trabajo bastante peliagudo, especialmente una vez que estaban debajo del río.
La tuneladora de Brunel evitaba que el túnel se derrumbase, pero no ofrecía ninguna protección ante la porquería que había debajo del río Támesis, que en aquellos días era un sumidero abierto. Solo podían trabajar 2 horas seguidas porque toda esta porquería del fondo del Támesis liberaba metano y algunos de ellos se ponían enfermos. Los llevaban a la superficie, les daban un par de tortas, revivían y volvían a hacer otro turno. Era desesperante y lo que es peor, lo que estaban cavando era tan horrible que les pudría las uñas. Actualmente solo se tarda 45 segundos en atravesar el túnel que costó al equipo de Brunel 12 años de trabajo duro y que no podrían haber realizado sin el molusco mecánico. La idea de Brunel era tan brillante que aún se sigue utilizando en el túnel de base de San Gotardo. El equipo que trabaja a la cabeza también fortalece las paredes del túnel inmediatamente, solo que en vez de ladrillos echa un cemento especial que se solidifica sumamente rápido. Se llama hormigón proyectado. El hormigón proyectado forma un conducto rígido alrededor del túnel que evita que se derrumbe sobre los trabajadores. Es la última reencarnación del Teredo mecánico de Brunel. Pero en ocasiones, la tierra que el equipo está agujereando es tan peligrosa que el hormigón proyectado por sí solo no es suficiente. Estamos taladrando el túnel en unas condiciones geológicas pésimas. La roca es muy blanda. Acabará cerrando el túnel, aplastándonos. La roca blanda podría fácilmente derribar el túnel, por lo que los ingenieros tienen que fortalecerlo con arcos de acero, que para soportar la presión de la fuerza de la montaña tienen que ser muy especiales. Si los ingenieros hubiesen usado arcos formados por largas vigas de acero, la presión de la montaña habría sido demasiado grande. Por eso utilizan arcos compuestos de muchos segmentos cortos, cada uno de los cuales se solapa con el de al lado. Están atados con abrazaderas alzadas que permiten que se deslicen entre ellos. Cuando la montaña empuja hacia abajo a los arcos, la fricción entre los segmentos se intensifica hasta que al fin encajan y una vez que la montaña se asienta, aseguran los arcos con hormigón proyectado. Los ingenieros del San Gotardo han aprendido la lección. La clave para evitar que el túnel se derrumbe no es luchar contra la montaña, sino moverse con ella. En 1825, la tuneladora de escudo de Brunel revolucionó la ingeniería, pero la excavación seguía haciéndose a mano y era terriblemente lenta. Para evolucionar en la construcción de túneles, los ingenieros tenían que solucionar este problema. Para construir un túnel mucho más largo, el de Box de 3 kilómetros, a través de piedra caliza, tendrían que encontrar una manera más rápida de excavar. Segundo paso, demolición. En 1833, el puerto de Bristol decidió construir una línea férrea hasta Londres para estimular el comercio, y el hombre elegido para hacer el trabajo fue Isambard, el hijo de Mark Brunel. Este joven era increíblemente ambicioso. Quiero decir, no llegaba a los 30 años y ya iba a hacer el mayor trabajo ferroviario del país. No es poca cosa. Tenía entre 25 y 30 años e iba a construir el ferrocarril más rápido y cómodo que se haya visto. Brunel buscó una ruta de 200 kilómetros lo más plana posible entre Londres y Bristol. Pero casi al final se encontró con un enorme obstáculo.
la colina Vox. Si Brunel trazase el recorrido colina arriba, la cuesta sería demasiado empinada para subirla. Si bordease la colina, el desvío sería demasiado largo. Así que optó por la tercera opción. Su tren atravesaría directamente la colina Vox por un túnel. La colina Vox está formada por piedra caliza, que es muy difícil de excavar con picos y palas. Así que para aligerar el proceso, Brunel decidió tomar prestada una técnica del ejército. Utilizó pólvora para declarar la guerra a la montaña. El ingeniero de explosivos, Sidney Alford, nos mostrará los efectos devastadores de una pequeña cantidad de pólvora en la piedra caliza. Aquí tengo unos 170 gramos de pólvora. Es una sustancia importante y fue muy importante en las operaciones que Brunel dirigió. Lo que no se debe hacer al comprimirla en el agujero es utilizar una herramienta de acero, porque si salta alguna chispa, la pólvora se encenderá. Ahora tengo que quitar mis explosivos de en medio y creo que pondré un poco de gravilla encima de la pólvora. Así, el gas que se genera quedará encerrado y ejercerá presión el mayor tiempo posible sobre la roca. Todo se hace con la presión. La pólvora es el arma que eligió Brunel. Comenzó arremetiendo contra la colina Vox desde ambos extremos para acelerar la excavación. Y para acelerarla aún más, cavó 8 huecos en la colina a lo largo de la ruta propuesta. Estos huecos supusieron 16 entradas adicionales al túnel dentro de la colina Vox, por lo que más trabajadores podían atacar la montaña desde diferentes frentes. Pero las explosiones tienen un grave efecto secundario. Al explotar, la pólvora genera mucho gas, vapor, ácido sulfúrico y monóxido de carbono. El monóxido de carbono es sumamente venenoso, y si provocas varias explosiones en un espacio cerrado, al respirarlo demasiado tiempo podrías quedarte inconsciente y morir. Brunel utilizó 1 tonelada de pólvora a la semana, lo que convirtió el túnel en un puesto de trabajo mortal. Cuando el túnel de Vox se inauguró, se convirtió en el túnel ferroviario más largo del mundo, aunque más de 100 hombres perdieron la vida durante su construcción. Actualmente, en el túnel de base de San Gotardo, los explosivos son más potentes y más seguros que la pólvora. Pero la manera de perforar y de realizar las explosiones no ha cambiado desde la época de Brunel. Los trabajadores deben colocar las cargas de explosivos en el sitio preciso. De lo contrario, el túnel tendrá el tamaño equivocado. Por supuesto, la perforación y las explosiones son todo un arte. La roca no es un material uniforme. Tiene muchas líneas de fractura y al intentar realizar un agujero del tamaño adecuado o casi del tamaño adecuado, si se colocan las cargas en el lugar equivocado, acabarán produciéndose bultos enormes. Lo que por supuesto es negativo porque tienes que rellenarlos utilizando más material. O no haces estallar bastante y tienes que volver a intentarlo. Entender el efecto de las cargas es casi un arte.
Pero los constructores del túnel de base de San Gotardo no van a equivocarse. Tienen una máquina impresionante para perforar los agujeros de los explosivos. Se llama Jumbo. Tiene 3 brazos perforadores guiados por láser, programados con las dimensiones y coordenadas exactas del túnel. Pueden perforar un agujero de 4 metros de profundidad en 2 minutos, con una precisión de pocos centímetros de error. El Jumbo crea un patrón perfecto de las perforaciones. Esto garantiza que cuando los expertos en explosivos accionan las cargas, están seguros de que van a dar en el lugar adecuado. En 1841, el túnel de Vaux demostró que las explosiones pueden acelerar la creación del túnel, pero también pueden ser mortales. Para hacer un túnel de casi 4 kilómetros por debajo del río Mersey, sin hacer saltar por los aires a los trabajadores, tuvieron que aferrarse al poder de la máquina. Tercer paso, la máquina perforadora. A finales del siglo XIX, Liverpool es una de las ciudades más concurridas de Gran Bretaña. Pero muchos de sus trabajadores lo tienen difícil para llegar al trabajo. Tienen que cruzar el estuario Mersey en ferry. Solo en 1887, 27 millones de pasajeros cogieron el lento barco de Birkenhead a Liverpool. Lo que necesitaban era un medio más rápido para cruzar el Mersey. Así que en 1879, el ingeniero Francis Fox y un equipo de 700 hombres comenzaron a construir un túnel bajo el estuario. Intentaron hacer un agujero enorme y solo había unos pocos centímetros de roca por encima. Sobre ellos estaba el estuario de Mersey. Esto les empezaba a preocupar. De hecho, Francis Fox, el ingeniero jefe, bajaba cada noche al final del turno para comprobar que todo iba bien y que los chicos estaban trabajando. Y cuentan que un día se encontró a todos en un estado de pánico. Los hombres de Francis Fox creían que las explosiones bajo la roca estaban llamando al desastre. La roca debajo del estuario estaba repleta de fallas. Los hombres tenían miedo de que la onda expansiva de las explosiones pudiera desgarrar estas fallas y que el Mersey les cayera encima. Francis Fox tenía que mantener el ritmo de trabajo y proporcionar seguridad a sus hombres. Así que implantó una máquina que podía perforar túneles. La parte delantera de la máquina tenía un enorme brazo giratorio que contenía afilados dientes de hierro. Los dientes mordían la roca y desgarraban pequeños trozos. Cuando la máquina avanzaba, los restos caían en una cinta transportadora y se sacaban del túnel en vagones por raíles. Para mover la taladradora, unos gatos hidráulicos la elevaban del suelo. La estructura se deslizaba hacia adelante y el ciclo comenzaba de nuevo. La máquina taladradora hizo maravillas en el túnel Mersey. Podía excavar 60 metros en una semana. El 1 de febrero de 1886, el túnel Mersey se abrió al público y 36.000 personas viajaron por él. Hasta el momento es la manera más rápida de cruzar el Mersey. Ferrocarril Mersey, el camino más rápido hasta Liverpool. Antes de que el primer pasajero pueda viajar a través del túnel de base de San Gotardo, los constructores tienen que excavar más de 20 millones de toneladas de roca. Para realizar esta tarea hercúlea, la tuneladora ha tenido que actualizarse un poco.
Ahora es tan larga como 4 campos de fútbol y tiene una cabeza cortante de casi 10 metros. Este monstruo de metal puede abrirse paso diariamente a través de 40 metros de roca. Delante, las hojas cortantes desgarran las rocas del túnel. Unos cubos en el borde recogen los restos y los canalizan hacia una cinta que se los lleva para reciclar. Tras la cabeza cortante, unos brazos mecánicos encajan mallas de acero protectoras en las paredes del túnel. Después, un robot fortalece las mallas con hormigón proyectado. Unos pies hidráulicos mueven la máquina hacia adelante para seguir a la cabeza cortante. Los trabajadores vierten una cama de cemento para la vía del tren. Al final de esta cadena de producción surge el producto acabado. Esta máquina es la más moderna herramienta para cavar túneles, incluso cuando se enfrenta a una de las rocas más duras del planeta. Esta parte del túnel es de granito, que es una de las rocas más duras y abrasivas. Cavaremos alrededor de 20 o 25 metros al día en este tipo de roca y sacaremos entre 3.000 y 5.000 toneladas de roca al día. La roca es tan dura que el equipo tiene que reemplazar diariamente los discos cortantes desgastados para que la máquina siga funcionando. Cavar en granito es una guerra de desgaste, pero la tuneladora de San Gotardo está ganando. Sin la tuneladora se tardaría 30 años en cavar el túnel, lo que por supuesto sería imposible. En 1886, la tuneladora utilizada en Mersey convirtió la construcción de túneles en una tarea más rápida y segura. Pero al alargarse los túneles surgió un nuevo problema. Para llevar el túnel de Simplon más de 19 kilómetros por debajo de los Alpes suizos, los ingenieros tuvieron que encontrar la manera de llevar aire fresco al corazón de la montaña, para evitar que los trabajadores se ahogaran. Cuarto paso: ventilación. El siglo XIX es el siglo del ferrocarril. Trenes simbólicos como el Orient Express llevan pasajeros de París a Estambul en menos de 3 días. Los viajes internacionales causaban furor. Lo que falta es una conexión rápida entre el norte de Europa e Italia y sus populares destinos turísticos. Pero había un obstáculo inmenso bloqueando el camino: los Alpes. Los trenes tenían que sortear cuestas y caminos sinuosos para atravesar estas montañas. Para evitar las escaladas empinadas, los suizos decidieron hacer un pasadizo directamente a través de la base de la montaña, en uno de sus puntos más anchos. Esto significó construir uno de los túneles más largos del mundo, el Simplon. El hombre encargado de esta labor mastodóntica fue un ingeniero de Hamburgo. Alfred Brandt conocía los horrores de la construcción de túneles en los Alpes de primera mano. De joven fue testigo de la construcción de uno de ellos, en el que murieron casi 200 mineros. Se dio cuenta de que uno de los mayores asesinos bajo los Alpes era la falta de ventilación. Dio con una solución simple pero radical al problema de la ventilación. En vez de un gran túnel, Brandt construyó 2 pequeños. Colocó unos potentes ventiladores en una entrada.
y a unos 200 metros en el interior de la montaña conectó los dos tubos con un pasaje cruzado. Entonces una potente ráfaga de aire fresco de la montaña entraba por uno de los tubos y sacaba los humos nocivos hacia afuera por el otro. Construyó un pasaje cruzado para conectar ambos túneles cada 200 metros. Cuando los trabajadores iban cavando hacia el interior, sellaban los pasajes que dejaban detrás. Esto redirigía el aire fresco al lugar de trabajo. Los hombres de Brandt ya podían respirar más fácilmente. Su sistema de túneles gemelos era literalmente un salvavidas. En 1905, el Simplon estaba terminado. Es el túnel ferroviario más largo del mundo y ahorra medio día de viaje hasta Venecia. La idea de Alfred Brandt fue tan buena que los ingenieros del túnel de base de San Gotardo siguen utilizándola hoy en día. Su túnel también tiene dos tubos conectados por pasajes cruzados que llevan aire fresco al lugar de trabajo. Ahora hay otro problema que los ingenieros de San Gotardo tienen que solventar. Cuando los trabajadores se dirigen en tren hasta el lugar de trabajo en un trayecto de 2 horas, parece que se están metiendo en un horno. Cada vez hace más calor aquí dentro. Ese es uno de los retos. Mantener refrigerados a los trabajadores es una prioridad en el proyecto de San Gotardo. La temperatura aumenta en el túnel por el calor que sube del centro de la Tierra. La enorme masa de rocas que tienen por encima atrapa el calor en la montaña y hace subir la temperatura del túnel hasta 45 grados centígrados. Los ingenieros instalan 30 refrigeradores enormes que generan aire frío para que los trabajadores estén frescos. Pero las bombas que los alimentan se calientan en el proceso, lo que podría acabar con el efecto refrigerador. Así que los suizos utilizan un recurso natural para solucionar el problema. Usamos agua, muchísima agua. 1000 metros cúbicos de agua. Agua fría, que entra en el túnel, pasa por los refrigeradores y vuelve a salir del túnel para enfriarse de nuevo. Dedicamos cerca de la mitad de la energía de la construcción del túnel solo a enfriarlo. Los ingenieros suizos han construido una red gigante de tuberías refrigeradoras que llegan a todas las esquinas del túnel. Las tuberías empujan el agua fría a través de las máquinas refrigeradoras. El agua absorbe el exceso de calor y lo saca del túnel. Esta es la madre de todos los aires acondicionados, y sin ella sería imposible construir el túnel de base de San Gotardo. En 1905, el inteligente sistema de ventilación del túnel de Simplon permitió a los mineros respirar libremente y excavar más allá. Pero al alargarse los túneles, surgió un nuevo reto. Para construir un túnel de 50 kilómetros entre Francia y Gran Bretaña, los ingenieros de ambos lados del Canal de la Mancha tienen que alcanzar un nivel mayor de precisión para estar seguros de que se encuentran en el medio. Quinto paso: precisión. Hay un lugar que ha captado la imaginación de los constructores de túneles como ningún otro. 34 kilómetros de agua que separan Gran Bretaña del continente. El Canal de la Mancha. Desde la Revolución Industrial, los ingenieros han soñado con conectar Francia e Inglaterra mediante un túnel gigante bajo el mar. En 1987, ese sueño se hizo realidad. Comienzan las obras en el Canal de la Mancha.
Tendría más de 50 kilómetros de longitud y estaría a 120 metros bajo el lecho marino. El reto del siglo en ingeniería. Para realizarlo, los constructores tuvieron que encontrar las condiciones geológicas perfectas. En este experimento tenemos 3 tipos de suelo diferentes y vamos a ver cómo se cava un túnel en cada uno de ellos. Aquí tengo mi taladradora y voy a comenzar por el medio a ver qué pasa. Esto es tierra. Y si enciendo la máquina, se ve enseguida que es fácil taladrar. Que es muy fácil taladrar, pero todo queda hecho pedazos, y ese es el problema esencial de la tierra blanda, que se mueve fácilmente pero te cae en la cabeza. Vamos a probar aquí. Es parecido al granito. Este material es mucho más duro. Solo lo he taladrado un par de segundos y ya me empezaban a doler los brazos. Hacer un túnel en este material es un trabajo muy complicado. Por supuesto que da un buen agujero y no se te va a caer encima, pero es difícil cavar en él, así que tampoco es el material preferido de los constructores. Vamos a ver el tercer tipo. Mi tuneladora puede volar a través de este material. Y el agujero se mantiene. Este tipo de material es lo que buscan los constructores de túneles. Es como la marga de caliza que encontramos bajo el Canal de la Mancha. La marga de caliza es una variedad maleable pero firme de piedra caliza que además es impermeable. Afortunadamente, los geólogos encontraron una capa gruesa y continua de este material de ensueño bajo el canal. Pero la caliza supuso un nuevo reto para los ingenieros. Para ellos, la manera más fácil de atravesar el canal sería comenzar en ambos extremos y excavar los túneles en línea recta hasta que se encontraran en la mitad. Pero el túnel tenía que hacerse dentro de la capa de caliza, que serpenteaba arriba y abajo, por lo que el túnel no podía ser recto. Los ingenieros tuvieron que cambiar constantemente el rumbo siguiendo la capa de caliza. Así que conseguir que los túneles se encontraran en la mitad fue un verdadero reto. Reconocer una ruta concreta sobre la Tierra fue fácil, porque los constructores pudieron servirse de referencias visuales en el paisaje. Pero hacerlo bajo tierra es extremadamente complicado. El problema esencial en un túnel es que no puedes ver a dónde vas, y para los topógrafos es muy complicado seguir la marga de caliza. En un túnel de 50 kilómetros, el más mínimo error tendría enormes consecuencias. Los topógrafos tuvieron que encontrar la manera de mantener el rumbo adecuado. Primero le pidieron a los geólogos que colocaran sondas en el lecho del canal para medir la profundidad de la capa de caliza. Después, trazaron una ruta atravesándola por la mitad. Introdujeron las coordenadas en un láser que marcó la dirección que tenía que seguir la máquina. Para cambiar el curso, los topógrafos reubicaban el láser y señalaban la nueva dirección. Si se ceñían a este camino de luz, ambos extremos deberían encontrarse en la mitad. La tuneladora guiada por láser le permitió a los excavadores del túnel del canal coordinar sus equipos con una precisión extrema. Cuando los dos extremos se encontraron el 1 de diciembre de 1990, se habían desviado menos de 2 centímetros. Es la primera vez desde la Edad de Hielo que Gran Bretaña tenía una conexión por tierra al continente, el túnel más largo del mundo.
En el túnel de base de San Gotardo, los ingenieros luchan diariamente con precisión. El túnel tiene que curvarse para evitar las fallas geológicas. Y cuando cavan a través de tierra blanda movediza, la máquina perforadora se sale constantemente de su rumbo. Este es el hombre que lucha diariamente contra la montaña, Carsten Kanzer, el conductor de la tuneladora. Tenemos que poner arcos de acero porque la montaña empuja hacia abajo. La máquina se ha salido un poco de ruta. Tenemos que volver a recuperar el rumbo. Pero dentro de San Gotardo residen sorpresas desagradables que ni siquiera los arcos de acero pueden solucionar. En junio de 2005, una máquina perforadora golpeó una falla escondida en las rocas y quedó atrapada bajo toneladas de escombros. Para rescatar esta valiosa máquina, los constructores planearon hacer un agujero de acceso desde el túnel adyacente y atacar la falla por detrás. Pero temían que el techo del acceso fuera inestable y se derrumbara. Así que construyeron un segundo agujero directamente desde el lateral. Desde ahí, vertieron cemento en la roca desmenuzada para formar un bloque sólido y evitar que se derrumbara. Ya podrían embestir los escombros y liberar a la máquina con seguridad. Sin la falla tras ellos, los constructores pueden volver a ponerse en marcha, listos para cualquier reto. Cada día pasa algo nuevo. Ahí dentro nunca sabes lo que va a ocurrir. En 1994, la orientación por láser permitió a los ingenieros construir túneles complicados como el del Canal de la Mancha. Ahora pueden hacer túneles casi tan largos como deseen. Pero para llegar a la fase final en la evolución de los túneles, los ingenieros tienen que solucionar un último problema. En los túneles más largos es más difícil que la gente escape. Así que los ingenieros suizos, además de construir el túnel de base de San Gotardo en la montaña, tienen que asegurarse de que la gente puede salir. Sexto paso, seguridad. En el año 2001, la pesadilla de cualquier constructor de túneles se hace realidad, justo en la carretera de la zona de obras del túnel de base de San Gotardo. Dos camiones chocaron en la carretera del túnel de San Gotardo y explotaron. En el interior, la temperatura alcanzó los 1000 grados centígrados. Docenas de coches se fusionaron en una masa líquida. El fuego ardió durante 24 horas y 11 personas perdieron la vida. Los suizos se quedaron estupefactos. Se consideraba el túnel más seguro de Europa. Hoy, los constructores del túnel de base de San Gotardo saben que deben disipar el miedo natural a los túneles. Tienen que hacer que el túnel más largo del mundo sea súper seguro. No sirve de nada esperar a que te rescaten en un túnel así. Los equipos de rescate tardarían demasiado en bajar. Sin tiempo para esperar ayuda del exterior, en una emergencia, los pasajeros atrapados tienen que ser rescatados desde el interior. Los ingenieros de San Gotardo aceptaron el reto. Construyeron 2 estaciones ferroviarias de emergencia en el corazón de la montaña. Estas 2 plataformas de rescate están conectadas por un tubo de escape ignífugo. Si se generara un incendio a bordo de un tren, el conductor pararía en la estación más cercana. Las puertas antiincendios se abrirían para que los pasajeros pudieran acceder al hueco de emergencia. Los ingenieros tienen que evitar que el humo siga la misma vía de escape que los pasajeros. La solución se encuentra a 800 metros sobre el propio túnel.
Unos potentes ventiladores succionan aire fresco de los Alpes y lo introducen por el tubo de emergencia. Esto hace que el humo se dirija al túnel principal, lejos de los pasajeros que escapan, que entonces cruzan al andén del otro lado, a una distancia segura del fuego. El túnel de base de San Gotardo está casi acabado. Solo les queda acabar 7 de los 57 kilómetros. Cuando esté operativo en unos pocos años, el túnel transformará completamente el tráfico en Europa. El tren promete reaparecer por todo lo grande en los viajes europeos y ofrecer una gran competencia a los aviones y camiones. Pero antes de que los primeros pasajeros puedan atravesar el túnel, los trabajadores tienen que arrancar millones de toneladas de roca de la montaña e invertir aún más ingenio en esta obra maestra de la ingeniería. Cuando esté acabado, el túnel de base de San Gotardo será el más grande del mundo, hasta que alguien construya uno aún más grande.